a escuchar de ellos, porque yo creo que en España se le dio un poquito más de bombo en los colegios y en la educación que nos daban hace unos años a los niños que fueron enviados a Francia y a Rusia. Yo creo que por el volumen de niños que fue mayor, pero sobre todo a Rusia por ese comunismo que había en esa época y el temor o el odio o el rechazo hacia ese tipo de política que se tenía, ¿no? Entonces te explicaba, no, pues sí que hubo muchos niños que se fueron a Rusia y que algunos volvieron, otros se quedaron allá, porque digo, en México vinieron muchos, pero también a otros países fueron, como decíais ahí en la entrevista, ¿verdad? Sí, la verdad es que siempre hablar del exilio, de las historias, aquí lo hemos comentado algunas veces, es un poco triste, ¿no? Porque finalmente cuando la gente tiene que irse de su país porque su vida peligra, eso es el exilio, porque piensas de forma distinta y tienes que irte, eso es el exilio. Y realmente no hay nada más duro que irte, que te obliguen a irte, o que te tengas que ir de tu país donde tú has nacido para salvar o preservar tu vida. Eso sí que o enviar a tus hijos y quedarte tú en el país también, ¿no? Tiene que ser durísimo. Efectivamente, esto que estábamos hablando de los niños de Morelia, donde los padres voluntariamente entregan a los hijos pensando que bueno, va a ser un periodo de tiempo corto, y en la mayoría de los casos, fíjate, Juan Carlos y Santi, que muchos de ellos nunca se volvieron a ver. Sí, es que también lo vemos desde una perspectiva, a lo mejor de una perspectiva actual, donde coges un avión y en 10 o 12 horas te plantas de nueva cuenta en España, ¿no? Y aún así decir, bueno, dejar a un hijo de 4 o 5, 6, 8 años irse a otro país ante una situación similar, ¿no? Lo quieres contraponer a la actualidad, y dices, pues es duro, pero en esa época era mucho más duro, porque como bien decías, venían en barco, no se podía venir en avión, porque el avión era nada más para las altas élites. Hoy viajamos en avión con mucha más facilidad, pero en aquella época era en barco, y un barco no tarda 12 horas, sino que tarda muchos días en recorrer de un lado al otro del Atlántico, y más entonces, ¿no? Porque hoy en día ahí los grandes transatlánticos van un poco más rápido, pero en aquella época los barcos venían más despacio, y más en ese tipo de barcos que utilizaba esta gente, que eran pues un poquito de inferiores condiciones, y venían más lento. Entonces pues el recorrido era más complicado, y luego si a ello le agregas que llegaban ahí al puerto de Veracruz, y luego de Veracruz a Morelia, pues hay una buena calcetinada. Entonces no es de que sales hoy y llegas mañana, y vuelvo a insistir en lo mismo, sobre todo en aquella época, ¿no? Que los viajes eran más lentos. Entonces yo supongo que los padres aquellos dejaron ir a sus hijos inicialmente pues por preservar la vida de sus hijos, y con la esperanza de volverlos a ver, cosa que al final pues desafortunadamente no sucedió en la mayoría de los casos. Claro, fíjate que aquí hay una cosa, bueno, en el viaje este que dices, bueno, primero el Messic era un vapor de bandera francesa, con las incomodidades que tenían esos tipos de barco, ¿no? Que, como bien dices tú, no eran barcos de gran velocidad ni que tardaban poquito. De hecho, salieron el 27 de mayo y llegaron el 7 de junio. Salieron de Burdeos y llegaron el 7 de junio. Pues en total fueron como 12 o 14 días de navegación. Hicieron una pequeña escala en Cuba, donde pues no los recibieron muy bien en aquel momento, ¿no? O sea, no fueron recibidos. Simplemente fue una escala técnica del barco para, me imagino, repostar o para alimentos y demás, ¿no? Pero fíjate que dice aquí que el 27 de mayo de 1937 el grupo de niños y niñas seleccionados para este viaje embarcaron en Burdeos rumbo a México, donde llegaron el 7 de junio de 1937. Allí en el puerto de Veracruz había cámaras, había televisión, cine, cinematografía, había miles de personas esperándolos. Se hizo un recibimiento y una propaganda grandísima también para recibir y acoger a estos niños. Los menores fueron acogidos y alojados en el edificio de la Escuela España-México, que estaba situado en Morelia, Michoacán, por lo que acabaron siendo conocidos como los niños de Morelia. Si bien se esperaba inicialmente que su retorno se produjera al cabo de unos meses,
cuando finaliza la Guerra Civil Española, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la derrota republicana fue como resultado un largo exilio que para muchos se convirtió en definitivo. Sobre este grupo de niños existe una amplia biografía, a menudo elaborada a partir de fuentes biográficas y de estudios sobre la documentación republicana española en México. Fijaros que es un poco lo que decíamos, ¿no? La tristeza de que muchos de ellos, los padres, es como si te dicen, oye, mandamos a estos niños porque peligra aquí, vamos a mandarlos 6 meses o 5 meses o 10 meses. Y bueno, te cuesta mucho desprenderte de tus hijos, ¿no? Pero con el afán de que sabes que va a ser bien para ellos o benefactor para ellos y que dentro de 5 o 6 meses van a estar contigo. Bueno, pues en unos casos, como decíamos, en muchos de los casos, por desgracia, fue un exilio definitivo y muchos de ellos no llegaron a volver a ver a sus padres, ni los padres llegaron a ver a sus hijos, ¿no? Y eso sí que es duro y que es triste, ¿no? Porque pues la separación de unos hijos con los padres y en una edad joven, pues la verdad es que tiene que ser no duro, sino durísimo. Pues esto es un homenaje que estábamos haciendo y queríamos recordar ese 79 aniversario de estos niños de Morelia, que también es cierto que al principio todo estuvo muy bien y también en las biografías que se leen sí es cierto que se les trató muy bien, pero llegó un momento que sí empezaron a esos niños de Morelia, algunas zonas, algunos entornos, algunos grupos de gente a no verlo tan bien, porque recibían ayudas del Estado, recibían educación, recibían alimentos, ropa. Y claro, también es cierto que muchos de los mexicanos en aquellos momentos, en el año 37, pues pasaban necesidades y no les ayudaba el gobierno como estaban ayudando a estos chiquillos, estos niños españoles. Sí hubo una especie de lo que hoy llamamos bullying o acoso a esos niños de Morelia. Pero bueno, finalmente los niños, todos los niños, ya señores y señoras de Morelia, siempre han estado agradecidos a la recogida que les hizo el pueblo mexicano, pues en ese momento tan trascendente, que si no hubiera sido por ello, pues no sabríamos en qué situación hubieran acabado estos niños de Morelia, si muchos de ellos pues hubieran perecido en la guerra, hubieran pasado allí unas calamidades pues insufribles, ¿no? La verdad es que, como siempre, agradecer a ese pueblo mexicano, pues a este pueblo mexicano las ayudas que hizo a la colonia española y a los exiliados que aquí vinieron, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y continuamos en Radio Casa de España en México. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina y hecha con nardo y a mí, rezaré pa' que me ampare y aquella que está en San Gil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería y atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera y a mi Virgen de San Gil y un
recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña, y en mi pecho un estandarte con los colores de España, con mi patria y con mi novia y mi bien de Sajín y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir. Pues sí, nos ponemos un poco solemnes. Hemos empezado hablando de Reino Unido, de Gran Bretaña, de este país miembro de la Unión Europea. Escuchamos su himno nacional, que ha salido a través de un referéndum que han hecho. Han decidido por muy poquita minoría salir de la Unión Europea. Y es un poco lo que estábamos hablando. Queríamos terminar y concluir estos últimos 5 minutos con Santi, con Juan Carlos, que nos acompañan. Hemos estado ya dando nuestras opiniones de lo que nos ha parecido esto de la salida del Reino Unido, finalmente de la Unión Europea. Yo la verdad es que a mí lo que veo, creo que la Unión Europea se tiene que replantear muchas cosas. Finalmente yo creo que la Unión Europea en todo su concepto ha sido una asociación, una unión de países que sobre todo han tenido muy buenas relaciones a nivel comercial. Realmente yo creo que eso es lo que más ha funcionado en la Unión Europea. Todo el tema de a los empresarios, a la gente que vende productos o servicios, yo creo que lo ha beneficiado mucho, por lo tanto a la economía también. Pero después, yo siempre he dicho que es muy complejo, muy complicado mantener una unión fuerte con países con unas culturas tan distintas como son las culturas europeas, ¿no? Y que después, encima de todo esto, hay más de 17 idiomas distintos que no nos entendemos, claro, porque por ejemplo, en los Estados Unidos de América se habla el inglés, en los Estados Unidos mexicanos se habla el castellano, todo el mundo se entiende, aunque tengan formas o maneras distintas de pensar o de vivir, pero finalmente... O los acentos. Sí, exacto, están los acentos, pero finalmente dices hola y te entiendes. Pero sí. En Alemania, en Europa puedes hablar alemán, puedes hablar rumano, puedes hablar griego, puedes hablar español, portugués, inglés, francés... italiano, son tantas las mezclas que realmente eso complica mucho. Y fijaros que ahora ya está a punto de entrar, que yo considero a veces que creo que la Unión Europea, pues no sé, no por nada, sino que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, ahora está a punto de entrar Turquía en la Unión Europea, y yo considero que Turquía, pues no sé qué tanto tiene de Europa. Si hay una parte europea y una parte pues de Medio Oriente, asiático, pero realmente no sé, yo no lo veo muy claro. Lo que pasa es que yo no sé si por hacer fuerza económica o por qué van metiendo países que yo sinceramente creo que no tienen mucho sentido, ¿no? sé qué os parece a vosotros, pero así como lo veo yo. Algo que también es un poquito de llamar la atención es que la zonificación, ¿no? De que en ciertas zonas se ha votado más a favor de
de permanecer que en otras. No sé si has visto, José María, el dato, a mí me llamó mucho la